Bienvenidos a El Desafío con Marisol de Muñoz, un espacio donde reconocemos las batallas de la vida, pero también recordamos que con la fe en Dios siempre hay victoria. Aquí encontrarás inspiración, verdades bíblicas y esperanza para seguir adelante. Este es tu tiempo, este es tu momento. ¿Alguna vez sentiste que oraste con todo tu corazón y Dios simplemente dijo no? Quizá pediste un milagro, una oportunidad, una relación que parecía perfecta y en cambio encontraste el silencio o la puerta cerrada y que te dijeron no. Pero ¿y si ese no fuera un rechazo, sino una redirección? Bienvenidos al desafío. El día de hoy vamos a estar hablando del no de Dios, rechazo o dirección. Hay una historia muy interesante que es una historia real del siglo XIX que ilustra de forma impactante ese no. Había un médico muy conocido que perdió a su hijo por una infección y él estuvo orando durante mucho tiempo desesperadamente por un milagro y él quería y le pedía a Dios que su hijo sanara, pero ese niño murió. Entonces aquel dolor tan fuerte, tan agudo, imagínense perder a su único hijo, lo llevó a investigar. Se puso a investigar por qué ocurrían tantas muertes en los hospitales y descubrió las causas de las infecciones quirúrgicas. Así que su descubrimiento salvó a millones de vidas. Pero, ¿qué hubiese pasado si Dios le dice, está bien, sí, sanaré a tu hijo y te haré el milagro? Él no se dedica a hacer esta investigación. Entonces, el no de Dios o el no a este médico, a esa oración personal, se convirtió realmente en un sí. ¿Por qué en un sí? Porque era la voluntad de Dios que a través de él se investigaran todas estas innovaciones médicas para un propósito mucho mayor o mucho más grande. Y ustedes de repente se pueden preguntar por ahí, ¿y ese doctor quién era? Ese doctor se llamaba Joseph Lister. Este doctor estuvo en la época de 1827 a 1912. Él era un cirujano británico, profundamente creyente de Jesucristo, y su hijo murió de una infección séptica. Algo así, esas infecciones eran muy comunes en su época, ¿verdad? Pero a raíz de esa tragedia personal, Lister comenzó a investigar cómo evitar las infecciones postoperatorias. Ahora, yo quiero pedirle que hoy usted vea el no, pero desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Párese en otro lugar para que nosotros juntos podamos analizar el no. Muchas veces vemos el no como un castigo, pero a veces es una estrategia sabia. Y vamos a partir de una premisa, y la premisa es que Dios nunca llega tarde. Así que vamos a analizar por qué a veces Dios cierra una puerta para aparentemente limitarnos. No es precisamente para limitarnos, yo diría que es para protegernos, prepararnos o redireccionarnos hacia algo mayor. El no como protección, vamos a ir viendo el no en distintas fases. ¿Cuándo nos protege ese no? A veces el no de Dios es una valla de seguridad, es un muro invisible. Recuérdese usted que el apóstol Pablo lo vivió, a él le dijeron que no. En 2 Corintios 12, del 7 al 9, a él le dijeron no. Y él cuenta que pidió 3 veces ser liberado de un aguijón en la carne y Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo buscaba alivio, Dios le ofreció fortaleza. Su no fue realmente un rechazo, sino que fue la protección contra el orgullo y también fue una puerta abierta hacia una dependencia más profunda. ¿Sabe que si Dios nos dijera a nosotros sí a todo, realmente dejaríamos de depender de Él? Así que lo mismo pasa con nosotros. Somos como un niño que pide un cuchillo, pero él lo mira lindo porque lo ve brillante, porque le atrae el reflejo, porque cree que con eso puede hacer muchas cosas, pero él no entiende el peligro. Y el padre en su amor le dice, no, yo no te puedo dar ese cuchillo, no para castigarlo, sino para cuidarlo. Proverbios nos dice en Proverbios 3, 5, 6,
de una manera muy práctica nos da sabiduría y dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que cada no de Dios, en el fondo, es una manera de enderezar nuestro camino. Bueno, ya vimos el no de Dios como protección. Ahora vamos a ver el no de Dios como preparación. Ahora, en otras ocasiones el no es un entrenamiento silencioso. Nos prepara para sostener el peso de lo que más adelante tal vez viene. Recuérdese que David quiso construir el templo para Dios y él acumuló oro, piedras preciosas, plata, pero Dios le dijo no. Si usted gusta, léalo, acompáñenme en Primera de Crónicas 28:3, Dios le dice, tú has derramado mucha sangre, por lo tanto, no edificarás casa a mi nombre. Yo pienso que para David fue algo pues doloroso y frustrante porque él amaba al Señor. Sin embargo, no lo pudo hacer. Hubo otro no, bien duro, bien difícil. A Moisés le dijeron, no entrarás a la tierra prometida. Así que Dios no le concedió a David el honor de construir esa casa, pero lo preparó para algo mucho más duradero. Y ¿saben qué? A Jesús le llamaban el Hijo de David. ¿Por qué? Porque el linaje de donde iba a nacer el Mesías estaba en David. Entonces, el no al templo se convirtió en un sí, en un plan a largo plazo y en un plan eterno, mucho mejor que construir el templo. Entonces, cada vez que Dios nos dice no, realmente nosotros solo tenemos esa visión, así. Únicamente tenemos nuestro ángulo de visión, pero Dios tiene el proceso completo. Dios tiene el panorama completo. Así que nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Desde la ciencia esto también tiene un respaldo. Hay estudios en psicología que hablan sobre la gratificación retrasada. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Muestra que quienes aprenden a esperar desarrollan mayor autocontrol y resiliencia. Miren qué bonito. O sea, que cuando nosotros pasamos por un tiempo, estamos preparándonos para el futuro. Y más adelante sabemos esperar. Así que Dios nos entrena espiritualmente cuando no responde enseguida. Yo recuerdo que pasé mucho tiempo orando por una casa y pasé orando, no se imagina ni cuánto, de rodillas, de pie, en fin. Yo puse esa oración y por mucho tiempo la respuesta fue no, 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 no. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios nunca llega tarde. ¿Y sabe qué? Le doy gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque si Él me hubiese contestado a mí sí, en el momento que yo lo pedí y cómo lo pedí, la verdad es que hubiese sido un completo desastre. Pero Dios no llegó tarde y me dio, al final, mucho más de lo que yo anhelaba. Así que así es el Señor. Recuérdese lo que dice Santiago. Santiago 1:2-4 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia no es algo que lo tengamos, no muchas personas tienen esa virtud de ser pacientes. A mí me cuesta mucho ser paciente, pero realmente qué bendición es que el Señor nos vaya transformando y haciéndonos pacientes. Así que el no es muchas veces el gimnasio del alma, ese gimnasio que fortalece músculos del alma invisibles, como la paciencia, la confianza y la fe. La clave aquí está en no perder la fe en el Señor, porque su palabra siempre es la verdad, Él siempre cumple y es nunca llegará tarde. Así que ya vimos el no como protección y el no como preparación, pero hay un no que tiene un propósito superior, o sea que aquí llegamos al punto más profundo. El no de Dios a veces es un sí. Su plan es mucho más amplio de lo que nosotros podemos imaginar. La Biblia dice que Dios nos da mucho más de lo que pedimos y entendemos. Isaías 55, del 8 al 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Así que Dios no mira
no solo un capítulo, sino que Dios mira toda la historia. Un no para nosotros es un símbolo de fracaso, es un símbolo también de frustración, es un símbolo de que la historia se acabó. Pero un no puede ser un sí para alguien más. Un no hoy puede abrir un espacio para un milagro mañana. Así que nosotros tenemos que tener claro que Dios nunca llega tarde, que Dios va a cumplir. Entonces, tenemos que aprender de esas personas que han sido insistentes. Dice que había una viuda que necesitaba que le hicieran justicia y le tocaba la puerta al juez en su oficina, se iba a la casa, se paraba fuera al juzgado, ponía sus pancartas: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Nunca declinó, nunca desmayó. Así que nosotros tenemos que seguir siendo persistentes a pesar del no de Dios. También tenemos que analizar el no. El no de Dios estará realmente basado en la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo un cuchillo, como el ejemplo del niño, me van a decir que no, entonces yo tengo que repensar mi petición. Puede ser que esté pidiendo algo que a mí me vaya a hacer daño. Así que usted imagine que cada decisión divina es como un hilo que se entrelaza, pero no solo con usted, sino que con otros miles de hilos que va haciendo un hilvanaje perfecto. Y desde nuestro ángulo tal vez parece un nudo, pero desde el cielo es un tapiz perfecto donde están las combinaciones de colores, de formas, y todo está bien encajado y todo está bien direccionado. Por eso necesitamos lo que yo llamo un marco de tiempo expandido. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de preguntar, ¿y por qué Dios me dijo que no? Mejor aprendamos a preguntar y preguntemos para qué Dios me dijo que no. Y entonces revisemos nuestra petición. Y si nuestra petición está de acuerdo a la palabra, entonces sigamos insistiendo y diciéndole: Señor, yo necesito un milagro. Miremos, por ejemplo, nuestra vida en décadas, no en días. Miremos, si Dios me dice que sí ahora, ¿qué podría pasar en el futuro? Veamos algo, que es la causa y el efecto. Con el tiempo, muchos de nuestros no se convierten en agradecimientos. Yo quisiera pedirle que usted haga un ejercicio y que usted evalúe los no de Dios que ha tenido que enfrentar. Si Dios hubiese permitido tal relación, ¿cómo estaría yo? Si Dios hubiese permitido esto, si Dios me hubiese dicho sí, y entonces es conveniente que usted haga ese recorrido, porque el no de Dios puede ser protección, el no de Dios puede ser preparación, y el no de Dios puede ser también para un propósito superior o para algo mayor en el futuro. Por eso nosotros tenemos que tener claro lo que dice Romanos 8:28. Dice: sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, aún el no de Dios. Así que nosotros tenemos que pensar en esa redirección que Dios quiere hacer con nosotros. Hemos hablado del no, que Dios nos puede proteger, que Dios nos puede preparar y también hacia un propósito mayor. Ahora, yo quiero pedirle que lleve esto a la práctica. Y yo quiero invitarlo a que usted haga un mapa de redirección. Como le decía anteriormente, piense en un no del pasado. Piense en algo que usted pidió con fe o por mucho tiempo y que no se cumplió. Puede ser una oportunidad, puede ser una relación, puede ser un proyecto, puede ser un sueño, incluso un trabajo. Dibuje un mapa y en ese mapa haga 2 columnas. En la primera escriba qué sintió usted en ese momento: el dolor, la frustración, el enojo, la confusión, incluso la duda. Y en la segunda escriba cómo con el paso del tiempo usted se ha dado cuenta que ese no lo protegió, lo preparó o lo redireccionó hacia algo que Dios ha redireccionado mi vida y lo hizo de una buena manera, de una manera en donde estoy en el mejor de los caminos. Pero si me hubiese dicho que sí antes, la verdad es que no estaría en la mejor dirección. Así que siga confiando, por favor, aunque el propósito no se vea claro,
pero cuando usted lo empieza a escribir, usted empieza a entrenar a su mente para reconocer la sabiduría divina, la providencia divina y todo lo que estaba atrás de lo que en ese momento tal vez le causó dolor. Bueno, yo le quiero pedir que usted no le haga tanta cara fea al no, sino que todo lo contrario. Piense que Dios siempre, siempre mira el panorama completo. Así que aceptar el no de Dios no es rendirse, no es que Dios no ha tomado en cuenta su petición, no es que Dios no esté al tanto o que Dios perdió el control. No, es entender que la sabiduría de Dios va mucho más lejos de lo que nosotros podemos ver, va mucho más lejos de lo que nuestros deseos pretenden alcanzar, porque cada no de Dios es en realidad una forma de decirle, confía en mí, tengo para ti algo mejor, confía en mí, es en mi tiempo. Así que, y si te dijera también que el no de Dios no es un castigo, sino que es una estrategia, piénsalo y por favor, cumple con el desafío. Que Dios te bendiga.